Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el escudriñamiento de la carta a los romanos y vamos a entrar en el capítulo 6. Vimos en el capítulo 5 que Shaul continúa dirigiéndose específicamente a los creyentes judíos de Roma y les dice que si han sido considerados justos por Dios deben perseverar en esa paz, es decir, el sacrificio trajo paz entre los creyentes y Dios. Él es el que ha permitido esa paz. Para esto Shaul explica que por su fidelidad a la de Yahushua entramos a la gracia en la que debemos mantenernos firmes. Y si hacemos eso, entonces podemos gloriarnos o jactarnos de estar en el camino a la esperanza que no defrauda, es decir, a la resurrección que Él ya mostró y que vendrá para cada uno de los creyentes. Shaul también deja ver que para mantenernos firmes tenemos a Ruach HaKodesh. Luego le recuerda al creyente, especialmente al judío, que todos éramos incapaces de entrar a la gracia por nosotros mismos. Por tanto, Mashiach se sacrificó en la cruz y así nos dio el shalom, nos dio la reconciliación. Entonces pasó a explicar que el origen del pecado vino a través de la transgresión de un ser humano, de un Adán, y que ha estado vigente aunque se haya entregado la Torah Moshe. Shaul pasa a hacer una comparación de lo que causa el humano trayendo la muerte y lo que causa Mashiach trayendo la vida. Y cierra diciendo que todo lo que ha dicho sucedió para que de la misma manera que el pecado gobernó a los muchos para muerte, así también la gracia gobierne a los muchos para vida eterna. Vamos ahora a entrar a lo que es el contexto espiritual de este capítulo 6. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el capítulo 6 como un contexto espiritual? Recordemos que los judíos enseñaban o enseñan hasta hoy que los humanos nacen con dos inclinaciones, una Yetzer Hatov, que significa buena inclinación, y una Yetzer Hara, que significa inclinación hacia lo malvado. Para ellos, y hoy así lo enseñan los rabinos, el humano no es pecador, sino que nace con dos inclinaciones, una al bien y otra al mal, y que ese libre albedrío le permite elegir obedecer a un amo, el mal, o a otro, que es el bien. Obedecer a uno o a otro amo convierte al humano en un esclavo, sea del bien o sea del mal. Esa es la enseñanza judía y por eso Shaul va ahora a presentar todos estos argumentos para que el judío entienda que no es tan así como lo expresan en sus enseñanzas. ¿Y en qué vamos a basar este contexto espiritual? En lo que el Señor dijo a través de Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Y cierra, no podéis servir a Dios y al dinero. Y cuando dice el dinero, ponga allí al sistema mundial que gobierna este mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo lo que representa dinero. Este mundo se mueve por el dinero y eso es el sistema y eso es la bestia. Entonces el Señor está diciendo, no podéis servir a Dios y al sistema que más adelante en Apocalipsis o Revelaciones se le llama la bestia. Entonces, todo esto lo dijo el Señor por esa enseñanza de que los judíos decían, nosotros nacemos con dos amos y podemos escoger a cuál de los dos obedecer. Y el Señor le dice, ok, pero no puedes servir a los dos a la vez. Y eso es lo que vamos a ver ahora con Shaul, porque muchos creyentes hoy pueden pensar que por creer solamente están sirviendo a Dios, pero con sus acciones, lo que hacen con su cuerpo, con sus obras, están sirviendo a otro amo, o sea que están sirviendo a los dos. Y el Señor dice, no podéis servir a los dos. Vamos a ver cómo terminó el capítulo 5 para entrar al capítulo 6. En el capítulo 5 se terminó en el verso 5:21 que dice, todo esto sucedió para que así como el pecado reinó por medio de la muerte, así también la gracia reinó al hacer que las personas fueran consideradas justas, para que tuvieran vida eterna por medio de Yahushua el Mesías nuestro Señor. Shaul está terminando el capítulo 5 hablando
de todo lo que argumentó de que por Adán vino el pecado, por Yahushua vino la salvación, etc. Y cierra con esto: el pecado reinó con la muerte. El pecado y la muerte es como una sola cosa. Si no hay pecado, no hay muerte. Si hay pecado, hay muerte. Y vino la gracia, Yahushua, y reinó ¿para qué? Para que aquellos que él escogiera fueran considerados justos para vida eterna. Entonces eso sería para el gentil o para el judío creyente, no para el mundo entero, para aquel que es escogido por él, llamado por su nombre. Entonces iniciamos el capítulo 6 del 1 al 2, que dice que, fíjense cómo inicia Shaul haciendo una pregunta. Acuérdense cómo era el sistema de enseñanza de Shaul. Hace una pregunta, hace el argumento de esa pregunta y cierra con una conclusión. Aquí inicia el capítulo 6 con una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta y contesta inmediatamente. Y dice la respuesta a esa pregunta, que si continuamos por el pecado para que abunde la gracia, él dice no, de ninguna manera. Y luego sustenta esa pregunta con otra pregunta y dice: ¿cómo podemos nosotros, que hemos muerto al pecado, seguir viviendo en él? Dos preguntas. Entonces vamos a analizar primero que Shaul cerró el capítulo 5 diciendo que la Torá se introdujo con Moisés para mostrar la abundancia del pecado. Y cuando el pecado llegó a un nivel muy abundante, y esto se refiere solamente al pueblo escogido, el pecado en el mundo estaba desbordado, pero en los creyentes, en los que él escogió, llegó un momento en que el pecado sobreabundó. ¿Dentro de quién? Dentro del pueblo escogido. Entonces dice, sobreabundó la gracia. Es decir, cuando el pecado sobreabundó dentro del pueblo escogido, vino Yahushua, la gracia, en forma de hombre, para que los escogidos, no todo el mundo, los escogidos fueran justificados por su sacrificio y resurrección. Entonces, así fue más o menos el concepto del capítulo 5. Ahora, entrando al 6, Shaul arranca con una pregunta: ¿qué pues diremos? Si abundó el pecado, entonces vino la abundancia de la gracia. ¿Continuaremos pecando para que venga de nuevo la gracia? Shaul hace una pregunta irónica, es decir, como de burla, como si estuviera diciendo: si el mucho pecado hizo que viniera Machía y se sacrificara, pequemos nuevamente mucho para que venga y se sacrifique de nuevo, y así seremos justificados. Eso es lo que está diciendo irónicamente Shaul. Y Pablo, obviamente, o Shaul, él no está de acuerdo con esa conclusión irónica que está dando, y responde de inmediato: de ninguna manera. Es decir, de ninguna manera debemos traer sobreabundancia de pecado para que él venga y se sacrifique otra vez en una cruz y nos perdone y seamos justificados. No, le dice, de ninguna manera. E inmediatamente reacciona fuertemente en contra de esa pregunta irónica, afirmando lo que es realmente correcto. Y lo que es correcto lo va a hacer a través de otra pregunta que no es irónica, sino es un llamado a razonar. Y dice: ¿cómo podemos nosotros, que hemos muerto al pecado, todavía seguir viviendo como pecadores? Lo que quiere enseñar Shaul es que todo el que acepta el sacrificio y resurrección de Yeshua, cuando él muere por los pecadores, cada pecador debe aceptar que también muere con ese sacrificio espiritualmente, y está muerto para el pecado espiritualmente, aunque esté caminando en este mundo, espiritualmente está muerto para el pecado. Entonces, si está muerto, no puede vivir, espiritualmente hablando, vivo para el pecado. No puede someterse a las órdenes del pecado, no puede subordinarse al pecado, porque ya está muerto. Como murió Yahushua, muere espiritualmente cada creyente que cree en que ese sacrificio y resurrección fue para salvarlo. Entonces, esto es lo que está diciendo. Una pregunta irónica: ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando abundantemente para que venga de nuevo y se sacrifique otra vez? ¿O es que no sabemos que hemos muerto junto con él en la cruz y que ahora lo que tenemos que hacer es
seguir viviendo en Él, como está en el cielo viviendo en la eternidad, así nosotros tenemos que seguir viviendo hasta que seamos llamados. Y continúa entonces en el 3. Y no sabéis que aquellos de nosotros que hemos sido sumergidos en el Mesías, en Mashiach, Yeshua, hemos sido sumergidos en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Mira lo que está hablando. Hemos sido sumergidos, está hablando de bautismo. Entonces Shaul escribe a creyentes de Roma que entienden lo que es el ritual del bautismo. Dice, hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados en Yeshua Mashiach. ¿Qué le está diciendo? Los que leen esta carta en aquel tiempo y los que la leen ahora en este tiempo como nosotros, deben entender qué es el bautismo, que en griego es baptizo. Esta palabra baptizo o bautismo para los gentiles era cuando era cuando sumergían las telas en agua con colorante para teñirlas. Entonces la tela que se sumergía, se bautizaba, esa tela tomaba las cualidades del agua donde se sumergía. Escuche bien lo que está pasando. ¿Cómo entiende un gentil el bautismo? La tela que se sumerge en el agua, que se bautiza, se impregna con el color que esté en el agua. Y con eso, cuando sacan esa tela, ya no es la misma tela, es otra tela, con otros colores, con otras cualidades. Entonces, eso era el bautismo para los gentiles que leían esta carta. El bautismo para los judíos era un tanto diferente. Para los judíos, el bautismo era un ritual mediante el cual un judío o gentil entraba en el mikvé, en una piscina, en un baño ritual, y esto lo hacía después de haber sido limpio de impurezas. Es decir, alguien que tenía lepra, por ejemplo, no podía entrar a un mikvé, a un baño, a un bautizo o un bautismo, si no era primero limpiado de esa lepra. La mujer no podía entrar si había tenido flujos. Entonces todo esto era primero se quitaba la impureza y luego se llevaba a la mikvé, es decir, a la piscina ritual, para ser inmerso, para ser sumergido, para ser bautizado. ¿Y qué significaba eso? Después que la persona era limpia afuera, se sumergía, y al sumergirlo quedaba entonces esa persona que había sido tamé, es decir, impura, quedaba taor, es decir, habilitada para estar en la presencia de Dios. No podía estar en la presencia de Dios si no era primero limpio y luego sumergido y sacado del agua. Fíjense el simbolismo esto. Shaul en este versículo lo que está haciendo es conectar el concepto del bautismo como símbolo de morir al pecado con el sacrificio de Yeshua y el símbolo de la resurrección. Cuando un creyente es inmerso en Mashiach, es decir, bautizado en Mashiach, el simbolismo es que estamos siendo inmersos como la tela o como el judío o el gentil, sumergidos, y cuando nos sumergimos absorbemos las cualidades de Yeshua. Es decir, el simbolismo del bautismo es sumergirte para obtener las cualidades de Yeshua. Cuando absorbemos estas cualidades, nosotros nos debemos convertir en otra cosa, en otra tela, en otro ser. Así pues, dado que una de las cualidades de Mashiach era que murió, entonces cuando nosotros somos sumergidos, también absorbemos la cualidad de su muerte. Eso es lo que nos está diciendo él. ¿No sabéis que aquellos de nosotros que hemos sido bautizados, sumergidos en Yeshua, hemos sido sumergidos en su muerte? Es decir, que si nos sumergimos en un bautismo de Mashiach, nos sumergimos también en su muerte. Agarramos las cualidades de su muerte. Ahora miren lo que dice. Por inmersión en su muerte, fíjense lo que va a decir. Primero nos sumergimos para adquirir las cualidades. Por inmersión en su muerte, es decir, por agarrar sus cualidades, fuimos sepultados con él, para que así como por la gloria del Padre el Mesías resucitó de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Escuche lo que está diciendo. Se sumerge para muerte, la resurrección es para vida. Shaul lo que está diciendo en este verso es que a través de nuestra inmersión, nuestro bautismo,
en su muerte, es decir, que absorbemos las cualidades de la muerte de Yeshua, nosotros también estamos sepultados con él. Y aquí hay que hacer una diferencia entre la muerte y la sepultura. La sepultura indica el final oficial de la vieja vida, es decir, todo un proceso funeral de alguien termina cuando cierran la tumba. Ahí se acabó la vida de esa persona. Todavía cuando lo están llevando o en una iglesia o en un velorio, todavía la persona está ahí físicamente, pero cuando cierran la tumba ya no hay vida de esa persona de ninguna manera. Entonces se cerró la vieja vida de esa persona y ya no existe. Por lo que el bautismo del creyente no solo nos identifica con la muerte de Mashiach, sino también con su sepultura. Es decir, si nosotros morimos, somos inmersos en el bautismo de Mashiach y tomamos sus cualidades, ¿cuáles cualidades? La de la muerte, también tenemos que ser llevados a una sepultura. Así como su vida antigua fue muerta y enterrada, también nuestra vieja vida, antes de aceptar a Mashiach, ha muerto y está enterrada. Como Mashiach pasó 3 días y 3 noches, así pasaremos un tiempo sepultados en dudas, separaciones y obediencia o desobediencia. Vamos a estar en un proceso. Fuimos inmersos y vamos a estar en la sepultura, espiritualmente hablando, un periodo de tiempo en donde tenemos que adaptarnos a lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? La nueva vida. La razón de nuestro bautismo e identificación con la muerte y sepultura de Mashiach es que para que podamos dar el siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? Es identificarnos con la resurrección de Mashiach de entre los muertos. Así como el poder de Dios resucitó a Yeshua de entre los muertos al tercer día a una nueva vida, la que él tiene ahora con su cuerpo incorruptible, así en un tiempo el Ruach HaKodesh nos resucitará a un nuevo ser humano. Entonces, en resumen, el bautismo del que está hablando Shaul es cuando la persona es llevada a un mikveh, a una piscina, y lo sumergen, y la forma en que lo sumergen es hacia adelante, no hacia atrás como muchas congregaciones. Lo sumergen, esa persona muere y queda, espiritualmente hablando, en una sepultura. Y cuando lo levantan, vino simbólicamente a la resurrección con un cuerpo que está habilitado para estar en la presencia de Dios. Y luego dice Pablo, porque si hemos sido injertados a él en la semejanza de su muerte, es decir, que fue la muerte de Yeshua la que nos permite ser injertados. Dice, ciertamente lo seremos también en la semejanza de resurrección. Entonces, ¿qué está diciendo? Que así cuando entramos y nos sumergen en la mikveh, en el baño espiritual, quedamos sumergidos, 3 días, 3 noches quedó sumergido en la tumba, quedamos nosotros en la tumba, el periodo de tiempo que sea, y nos levantan, entonces somos a semejanza de su resurrección. Y dice, somos injertados en él a semejanza de su muerte, y ciertamente somos también semejanza de su resurrección. Entonces lo que está diciendo aquí es, la muerte de Mashiach en la cruz es el medio por el cual somos injertados en cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquella que dice, en tu simiente, que es Mashiach, será injertado cualquier gentil de la tierra por cuanto escuchaste para hacer mi voz. Génesis 22:18. Simbólicamente, cada creyente carga su cruz, es crucificado y sepultado a la vieja vida, al viejo hombre. Después de la muerte, cuando lo levantan de la mikveh, del baño de la inmersión, viene la resurrección simbólica. El pecado no puede tocar al creyente resucitado porque ha sido injertado, pero debe perseverar en la obediencia, es decir, en la Torah, porque hemos resucitado espiritualmente, pero todavía no somos semejantes a él, y por eso escrito está en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos herederos de Dios, es decir, ya cuando somos inmersos y levantados de esa inmersión, somos herederos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, no hemos llegado a la promesa, a la esperanza
que es la resurrección. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. De esto está hablando Shaul en este pasaje. Y luego va al verso 6, capítulo 6, versos 6 y 7, que dice: sabiendo esto, sabiendo que somos inmersos en su muerte, que somos injertados por su muerte, que resucitamos también por su bautismo, por su propia resurrección, nosotros adquirimos la cualidad de esa resurrección, espiritualmente hablando. Entonces dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, es decir, que todo lo que éramos antes quedó en la cruz. Por eso cuando dice los decretos de muerte quedaron clavados en la cruz, se está refiriendo a esto. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Para qué hizo Mashiach eso? Para que el cuerpo de pecado que tenemos, esta carne, fuera destruido, a fin de que fuéramos un nuevo hombre. Dice: a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto espiritualmente, ha sido libertado del pecado. ¿Qué está hablando Pablo? Pablo afirma que cuando nuestro viejo yo fue ejecutado en la cruz, es decir, en el bautismo, nos hemos unido a Mashiach, salimos como una nueva tela. Ese es el momento en que todo lo que nos hizo pecar es destruido, y así nosotros ya no somos esclavos del pecado. Acuérdense que no se le puede servir a dos amos. Dejamos de ser del amo pecado en ese momento. El viejo hombre significa todo lo que somos, es decir, que cuando aceptamos el sacrificio de Mashiach, somos inmersos en su muerte e inmersos en su resurrección, levantados en su resurrección. Todo lo que somos antes de eso éramos pecadores, es decir, siervos del pecado, del amo pecado. Cada aspecto de lo que hemos vivido anteriormente a esto y que hemos heredado del Adán pecador es lo que somos, el viejo hombre. Ser un nuevo hombre, ojo, no significa que nuestro viejo yo ya no existe. O sea, nos levantamos del bautismo de Mashiach y ya no existe el viejo hombre. Sí, el viejo hombre va a seguir allí, y no solo eso, sino que va a perdurar día tras día, desafiándonos todos los días para que volvamos a ser esclavos del amo pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía el cuerpo celestial, el cuerpo incorruptible. Estamos en la carne, así que el viejo hombre va a seguir rondándonos a través de su amo, el pecado, para que volvamos a ser el viejo hombre. Shaul está diciendo que el que acepta la muerte y resurrección de Mashiach es nueva criatura, pero aún no tenemos un cuerpo nuevo, por lo que en realidad, como una nueva criatura, entraremos en un proceso donde la inclinación al mal ya no debe ser nuestro amo. Y dice: si hemos muerto con Mashiach, dice Pablo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, y ya la muerte no tiene dominio sobre él. Escuche bien, si ya está muerto, ya nadie lo puede levantar de allí para hacer lo que quiera hacer. Si ya hemos muerto con Mashiach, estamos muertos también para el pecado. Lo que tal vez quiere decir Shaul es que cuando un humano muere físicamente, ya no hay pecado que lo pueda controlar, ya está muerto, ya desapareció, porque ya no hay una existencia física. El pecado no puede hacer nada con un cuerpo que ya se corrompió en una tumba. Pero cuando un creyente muere espiritualmente con Mashiach, el pecado no lo debe controlar, porque espiritualmente no existe para ese amo, o no debe existir para ese amo. Y la mente del creyente debe enfocarse en que es una nueva criatura que entró en la esperanza de ser semejante a él, y debe perseverar en que esa muerte espiritual no permitirá que vuelva a su antiguo amo, el pecado, y por tanto la muerte eterna. De manera que si perseveramos en exhibir que somos siervos del amo Yehoshua, no del amo pecado, viviremos con él en la eternidad. Como dice Primera de Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? Ser semejantes a Yehoshua. Todo el que tiene esta esperanza en él continúa, ¿qué cosa? Purificándose, ya que Dios es puro. Es decir, que el viejo hombre muere,
pero él va a seguir rondando. El nuevo hombre, la nueva criatura, tiene que mantener la esperanza purificándose, tal como dijo en el capítulo anterior. Si estás en la gracia, persevera, sé fuerte en la perseverancia de esa gracia. Y dice en el 10 al 11, porque su muerte fue un acontecimiento único que no necesita repetirse. La muerte de Yahushua fue una, no va a volver ahora, porque abonda el pecado, va a volver de nuevo a una crucifixión. Él viene ahora para juzgar, ya no viene a crucificarse. Ya eso lo hizo una sola vez y no va a repetirse. Pero su vida la sigue viviendo para Dios, es decir, ya está en su trono en el cielo. De la misma manera, consideraos, dice Shaul, muertos al pecado, pero vivos para Dios por vuestra unión con el Mesías Yeshua. Shaul dice que cada creyente que ha muerto a su vieja vida debe perseverar en no volver a morir, es decir, a ser dominado nuevamente por el viejo amo. Esto lo debe lograr perseverando en su resurrección espiritual que tiene ahora y exhibiendo la resurrección futura, como está escrito en 1 Timoteo 4:16. Vela por ti mismo, es decir, persevera, y por la enseñanza, sin la Torá, y continúa en ella, porque al hacerlo te libras a ti mismo y a los que te escuchan. Y luego dice el 12:13, por tanto, no dejéis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales, de modo que os haga obedecer a sus deseos. Fíjense que el nuevo hombre no queda exento de que el viejo hombre, incitado por el amo pecado, ronde como el león rugiente. De modo que os haga obedecer otra vez a su deseo. Y no presentéis ninguna parte de vosotros, de vuestro cuerpo, mente, manos, ojos, oídos, todo, al pecado, como instrumento de maldad. Al contrario, ofreceos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestras diversas partes del cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Shaul va a empezar a concluir ya todo lo que ha estado afirmando hasta este momento en este capítulo, y dice entonces, no dejemos que el pecado reine, es decir, es una responsabilidad nuestra retener la nueva vida, retener el nuevo hombre, retener la nueva criatura que se nos ha dado por el sacrificio y resurrección de Yeshua. Esto quiere decir que hay que mantenerse velando, porque el amo pecado está rondando como león rugiente, esperando que le abran la puerta para traer de vuelta a nuestro viejo hombre a través de nuestra mente o del cuerpo, como ocurrió con Adán y Eva, que fueron engañados. Así como los creyentes pueden ser engañados, escuche, tolerando prédicas sobre otro Yeshua, aceptando un Ruá diferente o creyendo una Besorá distinta. Mediante esas cosas, dice Shaul a los corintios, sus mentes pueden ser desviadas de la devoción simple y pura de Machía. 2 Corintios 11, 2 al 4. Por eso Shaul enseña en 2 Corintios 11, 13 al 15. Escuche bien, porque los tales, ¿a quiénes? Aquellos que enseñan regresar al hombre viejo, los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Machía, como Chalía de Machía, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus subordinados, sus esclavos, también se disfracen como esclavos de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, que Shaul lo que está pensando aquí respecto a los corintios, acuérdense que él está escribiendo esta carta a los romanos de Corinto, está pensando que el creyente no es que lo va a venir a sacar una fiesta a un ídolo, lo va a venir a sacar a alguien que se ha metido dentro como lobo feroz y está hablando de un Ruá diferente, de un Yeshua distinto y de una Besorá distinta. Shaul está concluyendo que al contrario de permitirle al amo pecado reinar de nuevo sobre el creyente que ha sido liberado, el creyente es quien tiene que transformar su mente para que su cuerpo sea un instrumento de Dios. Y esto se logra siendo un practicante de la justicia. Y el que es practicante de la justicia está vivo en un mundo de muertos. Y va entonces
cerrando Shaul, porque el pecado no tendrá autoridad sobre vosotros, porque no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Y este es un verso que ha causado mucha falsa creencia. Aquí muchos han enseñado que ya no estamos bajo la Torá, o sea que ya fue abolida la Torá, sino que ahora estamos bajo la gracia. Esto no es lo que está diciendo este verso. Y fíjense que no dice bajo la ley, y le han puesto el artículo la en todas o casi toda una de las traducciones, pero en el griego dice bajo ley, sino bajo gracia. Es decir, el pecado no tendrá autoridad. ¿Por qué no va a tener autoridad? Porque no estás bajo ley, sino bajo gracia. Shaul está hablando principalmente a los conocedores de la Torá, y les dice que si ya el viejo hombre murió simbólicamente crucificado junto con Mashiach, el pecado no tendrá poder para corromperlos nuevamente. Es decir, que no te puede hacer nuevamente esclavo, porque él no es pecador. El que ya se levantó de la inmersión, se levantó como una nueva tela, como un habilitado para estar en la presencia de Dios. Por tanto, el pecado no lo puede tocar. Ya no está bajo ley. ¿Qué quiere decir eso? Ya no está bajo ley, es decir, no está subordinado a lo que establece una ley para el pecador. Escúchese bien, no está bajo la ley, es no estar subordinado a lo que establece una ley para el pecador, sino que el que no es pecador está subordinado a gracia. El que no es pecador ahora está en la gracia. Un subordinado, ¿qué es? Es alguien que está sujeto a las órdenes de otro. Así que Shaul está diciendo, el pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no están subordinados a él como sus esclavos, por lo tanto ya no les juzga de acuerdo a ley, sino a gracia. Eso es lo que está diciendo. Ya no tendrá autoridad sobre ustedes, por lo tanto no hay ley que les juzgue, porque ahora están bajo gracia. Lo que Shaul quiere decir es que si hemos muerto y resucitado con Mashiach espiritualmente, entonces, como dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esto quiere decir que el que dejó de ser un subordinado del pecado no se le puede juzgar como pecador, porque han dejado al viejo hombre que practicaba cualquiera de los pecados expresados en ley. ¿En qué parte de la ley? En ley que dice Deuteronomio 27, 15, 26. ¿Qué dice Deuteronomio 20, 15, 16? Si lo leen, va a decir, maldito el que haga esto, maldito el que haga lo otro. ¿Y qué era lo que decía? Bueno, decía, maldito el que hace la idolatría, maldito el que deshonra a su padre o a su madre, maldito el que traspasa el límite de su prójimo, maldito el que hace perder a un ciego en el camino, es decir, a alguien que no conozca Torá y lo hace perder aún más. Maldito los que no son justos con el extranjero, el huérfano, la viuda. Maldito los que violan los derechos de su padre, es decir, que se acuestan con la esposa de su padre. Maldito los que tienen relaciones sexuales con cualquier clase de animal o cometen incesto. Maldito el que se acuesta con su suegra o el que ataca en secreto a un miembro de la comunidad. Maldito el que acepta soborno para matar a una persona inocente, porque todo aquel que hace esto no practica la Torá, por tanto es maldito dentro del pueblo. Y todo el pueblo, según Deuteronomio, debe decir amén, es decir, debe decir así sea, maldito. Es decir, ¿qué es maldito? Desarraigado del pueblo, quitado del pueblo, ya no es pueblo y por tanto irá al juicio de la ira de Dios. Entonces, lo que acá está diciendo es, no estáis bajo o subordinado a que te toque Deuteronomio 27, 15, 26. ¿Por qué? Porque ya no estás ahí, ya tú fuiste levantado desde la inmersión con nuevo cuerpo, con nueva criatura, por tanto no te va a llegar esta ley. Entonces, Shaul no está concluyendo, Shaul lo que está concluyendo es, mejor dicho, es que por la gracia no estamos bajo las maldiciones que vienen sobre los subordinados del pecado. ¿Cuáles son esas maldiciones? Léanla en Deuteronomio 27, 15 al 26. Como no estamos como pecadores,
no se aplican esas maldiciones. Acuérdense que estas maldiciones se las dio el Señor a través de Moisés cuando el remanente ya iba a entrar a la tierra prometida. O sea, le va a dar la posesión, le va a hacer ya un creyente, lo va a levantar de la inmersión. Y dice el Señor, vayan, crucen el Jordán, es decir, sean bautizados por el Jordán. Y cuando salgan del Jordán, va a haber uno en un monte y otro grupo en otro monte, y unos dirán bendiciones y otros dirán maldiciones. Al pecador, al que sale de allí del Jordán y sigue pecando, les caen estas maldiciones. Y el que sale del Jordán, el que ha sido bautizado en el Jordán, sale del Jordán, ya no está bajo ley de maldición. Y no se está refiriendo Pablo con esto, como creen algunos, que por la crucifixión de Mashiach ya no se está bajo la Torá, porque él mismo dijo en Romanos 3:31 que el sacrificio de Mashiach no abolió la Torá. En el 3:31, esta misma carta de Romanos 3:31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fidelidad? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley en su lugar. Entonces dice el 15 al 16, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, responde de una vez Shaul. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedece, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a ser justificado? Shaul ahora amplía la conclusión de lo que ha venido diciendo en el anterior verso y hace una pregunta nuevamente en forma irónica. Entonces, porque no estamos subordinados por ley a las maldiciones, sino subordinados a la gracia, ¿podemos pecar? Y la respuesta es contundente: de ninguna manera. Lo que Shaul posiblemente está tratando de decir es que un creyente que acepta el sacrificio de Mashiach y ha muerto al viejo hombre que era, no debe pensar que al no estar subordinado a las maldiciones establecidas en la Torah puede pecar y la gracia lo seguirá guardando. De ninguna manera. Y pasa a confirmar su respuesta, la respuesta sin ironía, y dice, nuevamente hace una pregunta, pero no en ironía, sino buscando que el nuevo hombre comprenda su nuevo estatus, y pregunta, ¿no te das cuenta que cuando pretendes ser esclavo de obediencia, o sea que vas a obedecer algo, tienes que razonar a quién le estás siendo obediente? Porque si obedeces el pecado, entonces eres esclavo de la muerte, pero si obedeces a la Torá, eres esclavo de la justicia. A esto se refiere primera de Juan 3, 8 al 10, que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, es decir, para eso vino Mashiach, el heredero del origen, para que deshaga las obras del diablo. Todo el que ha sido engendrado, es decir, injertado en Dios, no comete pecado, porque su simiente permanece en él. El Ruach HaKodesh permanece en ese que ha sido injertado, y no puede pecar porque ha sido engendrado de Dios. En esto se reconocen los herederos de Dios y los herederos del diablo. Todo el que no obra en justicia, es decir, practica Torah, no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Y dice, por la gracia de Dios, ustedes que una vez fueron esclavos del pecado, obedecieron de corazón aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, no la buscaron siquiera, los entregó el pecado a esa doctrina, y habiendo sido libertados del pecado, soy hecho siervo de la justicia. Shaul está diciendo que todos, judíos o gentiles, nacemos esclavos del amo pecado, y esto se lo está diciendo a los judíos, y crecemos en doctrinas que obedecemos como si fueran verdades, pero al aceptar la muerte del viejo hombre a través de la crucifixión, cada uno sabe que no puede servir a dos amos, porque si fue libertado por un amo, tiene que servir a ese nuevo amo, como está escrito en Efesios 2, 8 a 9, porque has sido liberado por gracia a través de la fidelidad, y esto no es tu logro, o sea, no es un logro tuyo haber sido entrado a la gracia, sino que es un regalo de Dios. No fuiste librados por vuestras propias acciones,
Por tanto, nadie debe jactarse. Nadie debe jactarse de ser libre, sino de ser esclavo del que lo libró. Y esto es practicando justicia. Te jactas practicando la Torá. Miren cómo dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Shaul parece que primero, cuando dice eso, hablo en términos humanos, es como una disculpa, posiblemente porque ha usado varias veces la palabra esclavo ante una audiencia que va a leer esta carta, que la esclavitud en Roma era lo más despreciable, lo más bajo. Entonces tal vez él se está disculpando por usar tanto la palabra esclavo. Pero lo que trata de decir es que él ha intentado usar palabras sencillas que todos judíos y gentiles puedan entender, porque son difíciles para ustedes. Y les dice: ustedes antes usaban su cuerpo para servir a la maldad y transgredir la Torá, y eso los hizo esclavos del pecado. Ahora que han sido libertados por un nuevo amo, usen su cuerpo para servirle practicando su justicia, es decir, su Torá, y no lo que practicaban como viejo hombre, porque eso los hará vivir apartados de ese amo, es decir, ser esclavo de la justicia. Si ustedes dejan lo que era el viejo hombre, se mantienen aferrados a que el viejo hombre no vuelva, esto los hará ser esclavo de la justicia. ¿Cómo se es esclavo de la justicia? Practicando Torá. Y esta práctica de la Torá los llevará a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Aquí Shaul le está diciendo, fíjense, si lo han notado hasta ahora, realmente, como decían los judíos, hay un libre albedrío, yo decido para qué amo me voy. Esto parece decir, no hay libre albedrío. Si Dios te libera de un amo, no eres libre de hacer lo que te dé la gana. Tienes que ser esclavo del otro amo, el que te liberó, es decir, Yehoshua Mashiach. Y para llegar a él tienes que ir a través de la santidad. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre en relación con la justicia. Fíjense cómo dice, si eras esclavo del pecado, no tenías nada por qué practicar justicia, ni siquiera conocías que era pecado. Pero dice, ¿pero qué? Pregunta ahora, ¿qué frutos obtuviste de las cosas que era, de las que ahora os avergonzáis? Es decir, cuando eras un viejo hombre, hiciste cosas de las que ahora, siendo un nuevo hombre, seguramente te avergüenzas. Y el resultado final de esas cosas fue la muerte. Shaul va cerrando su conclusión, ya va a concluir la pregunta que hizo. ¿Cuál fue la pregunta? Abundemos en pecado para que Yeshua venga y se crucifique otra vez y volvamos a tener gracia. Shaul va cerrando y dice, todos judíos gentiles nacen como esclavos del pecado, por lo cual no están obligados a hacer el bien. Es decir, cuando uno nace, no nace con la Torá en la mente, y si no se la enseñan, menos va a llegar a conocer la Torá, pero sí nace con el pecado en su cuerpo, por lo cual si nacen como pecadores, como esclavos del pecado, no están obligados a hacer el bien. Y les pregunta entonces a los creyentes judíos gentiles, ¿qué fruto cosecharon para comer? Es decir, cuando él dice ¿qué fruto obtuviste? ¿Qué fruto para comer? ¿Qué te alimentó? ¿De qué te sirvió? Es decir, ¿qué cosecharon para comer? Es decir, ¿qué cosas practicaron como viejo hombre que ahora los avergüenza? ¿Ahora cuándo? Ahora cuando son un nuevo hombre. Y como nuevo hombre les avergüenza, pues creían sin Torá y en su vieja naturaleza que sus caminos eran rectos, pero eran caminos de muerte. Es decir, cuando nace, viene con el pecado, si no es que Yeshua lo va a buscar y lo lleva a la gracia para que vaya en el camino a la esperanza, pues va a seguir avergonzándose de todas las cosas que hace, porque no conoce Torah. Cuando llega a la Torah se da cuenta que lo que cosechó no era buen fruto y le avergüenza porque eran frutos para muerte. Pero cuando está como nuevo hombre, las obras que haga no le avergonzarán, porque ahora está en un camino que no es de muerte. Y cierra con esto: mas ahora, librados del pecado
y hechos siervo de Dios, es decir, ya no nos avergüenza las obras que hacemos, tenéis por vuestro fruto, miren el fruto que va a obtener, aquel fruto era vergüenza, este fruto es la santificación. Y como fin de comer ese fruto, tenemos la vida eterna. Porque lo que se gana con el pecado es muerte, pero la vida eterna es la que uno recibe como don de gracia de Dios en unión con el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Shaul ahora cierra diciendo que ahora como un nuevo hombre servimos al amo Yeshua. El creyente judío o gentil que sirva al nuevo amo Yeshua puede cosechar para comer, es decir, practicar para aprender frutos que no avergüenzan. El fruto de ser esclavo de Yeshua es la santidad. Ese es el fruto que podemos jactarnos, comerlo. Y como camino tenemos la Torá, camino de rectitud para alcanzar la esperanza que es la vida eterna. Y concluye, el fin, la vida eterna es un regalo, pero para recibirlo hay que pasar de muerte a vida, de viejo hombre a nueva criatura, y eso implica la obediencia al nuevo amo Yehoshua, nuestro Señor. Con esto, hermanos, terminamos.